Hola, buenas a todos. Mi nombre es Flores Vázquez Carlos Eduardo. Pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, CECIT número 8, Narciso Basol, del grupo 6M12 y explicaré los temas de reflexión total interna, fibras ópticas y refracción en una superficie esférica. ¿Qué es reflexión? La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al medio donde se originó. ¿Qué es reflexión total interna? Cuando un rayo de luz incide con determinado ángulo pasando de un medio denso a otro más ligero superando ese ángulo respecto a la normal, los rayos de luz no pueden salir del medio denso y solo pueden rebotar. En la reflexión interna total, la luz no puede escapar del medio por el cual está viajando. Ejemplo, digamos que tenemos una piscina bastante grande en la cual en el fondo se coloca una lámpara. Esa lámpara emite luz en todas direcciones desde este punto de vista. Estamos desde el agua, o sea que desde un medio ópticamente más denso hasta uno menos denso, H2O, que sería 1.33, hacia aire, que sería 1.0. También cada rayo tiene una vertical. La luz se desvía alejándose de la vertical cuando se pasa de un medio más denso a uno menos denso. Y mientras más se inclina, más se aleja de la vertical, como sucede con los rayos I y J, como se muestran en la imagen, puesto que el medio 2, N2, es menor al medio 1, N1. Los rayos de luz se reflejan totalmente de manera interna. Si el ángulo de incidencia, ángulo 1, θ1, es mayor al ángulo crítico θc, como sucede con el rayo L. Si el ángulo 1, θ1, es menor al ángulo crítico θc, como ocurre con los rayos I y J, solo una parte de la luz se refleja y el resto se refracta. A un ángulo de incidencia particular, el ángulo de refracción será de 90 grados y el rayo refractado pasaría rozando la superficie, rayo K en este caso. El ángulo incidente al que esto ocurre se le llama ángulo crítico θc. A partir de la ley de Snell, el ángulo crítico está dado por seno del ángulo crítico es igual al medio 2 entre el medio 1 por el seno de 90, que a la vez es igual al medio 2 entre el medio 1. Para cualquier ángulo incidente menor que θc, existirá un rayo refractado, aunque parte de la luz también se reflejará en la frontera. Sin embargo, en el caso de ángulos incidentes mayores que θc, la ley de Snell diría que seno de θ2 es mayor que 1.0. Sin embargo, el seno de un ángulo nunca puede ser mayor que 1.0. En este caso no existe rayo refractado en absoluto, y toda la luz se refleja como sucede con el rayo L. Este efecto se le llama reflexión total interna. La reflexión total interna solo ocurre cuando la luz incide sobre una frontera donde el medio que se encuentra más allá de esta tiene un menor índice de refracción. Ejemplo, si una luz emerge de una piscina llena con agua con un medio igual a 1.33 pasando otro medio que es aire con un medio igual a 1.0, ¿de cuánto será su ángulo crítico? Para calcular el ángulo crítico usaremos la fórmula ya antes mencionada. Seno del ángulo crítico es igual al medio 2 entre el medio 1 por el seno de 90, que esto a la vez es igual al medio 2 entre el medio 1. Pero también con la diferencia que pasaremos seno al otro lado para calcular el ángulo crítico, por lo que quedaría: el ángulo crítico es igual a seno a la menos 1 del medio 2 entre el medio 1. Después sustituimos n2 por 1.0 y n1 por 1.33, entonces quedaría: el ángulo crítico es igual al seno a la menos 1 de 1.0 entre 1.33. Y esto nos da un resultado de 48.75 grados, por lo que el ángulo crítico es de 48.75 grados. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. La reflexión total interna es el principio detrás de las fibras ópticas. La reflexión total interna se utiliza en fibras ópticas para conducir la luz a través de la fibra sin pérdidas de energía. En la siguiente figura muestra cómo la luz viaja por una fibra delgada, solo realiza colisiones oblicuas con las paredes,
por lo que ocurre reflexión total interna. Incluso si el tubo de luz se dobla en una forma complicada, el ángulo crítico no se superará, de manera que la luz se transmite prácticamente sin disminución hasta el otro extremo. Si hay pérdidas muy pequeñas, es principalmente por la reflexión en los extremos y absorción dentro de la fibra. ¿Qué es la refracción? La refracción es el cambio de velocidad y de dirección que experimenta una onda cuando se traslada de un medio material a otro. Ahora se examinará la refracción de rayos en la superficie esférica de un material transparente. Tal superficie puede ser una cara del cristalino o la córnea del ojo. Para ser generales, consideraremos un objeto que se ubica en un medio cuyo índice de refracción es n1 y que rayos desde cada punto del objeto pueden entrar a un medio cuyo índice de refracción es n2. El radio de curvatura de la frontera esférica es r y su centro de curvatura está en el punto C. Los rayos provenientes del punto O sobre un objeto se enfocarán en un solo punto de imagen y mediante una frontera esférica entre dos materiales transparentes. Si el medio 2 es mayor que el medio 1, en tanto los rayos formen pequeños ángulos con el eje. Ahora se demostrará que todos los rayos que salen del punto O en el objeto se enfocarán en un solo punto y el punto de imagen, si solo se consideran rayos paraxiales, los rayos que forman un ángulo pequeño con el eje. Para hacerlo hay que considerar un solo rayo que sale del punto O como se ve en la imagen. Diagrama para mostrar que todos los rayos paraxiales provenientes de O se enfocan en el mismo punto I. Medio 2 es mayor que el medio 1. A partir de la ley de Snell se tiene medio 1 por el seno del ángulo 1 es igual al medio 2 por el seno del ángulo 2. Se supone que los ángulos ángulo 1, ángulo 2, alfa, beta y gamma son pequeños, de manera que seno ángulo es similar al ángulo en radianes, y la ley de Snell se convierte aproximadamente en medio 1 por el ángulo 1 es igual al medio 2 por el ángulo 2. Además, beta más phi es igual a 180 y ángulo 2 más gamma más phi es igual a 180, de manera que beta es igual a gamma más ángulo 2. De igual modo, para el triángulo OPC, ángulo 1 es igual a alfa más beta. Estas tres relaciones se pueden combinar para producir el medio 1 por alfa más el medio por gamma es igual al medio 2 menos el medio 1 por beta, puesto que solo se considera el caso de ángulos pequeños. Se puede escribir aproximadamente alfa es igual a h entre d, o beta es igual a h entre r y gamma es igual a h entre d, donde DO y DI son las distancias del objeto y de la imagen, y h es la altura como se muestra en la figura. Esto se sustituye en la ecuación anterior, se divide entre h y se obtiene n1 entre DO más n2 entre DI y es igual a n2 menos n1 entre r. Para una distancia de objeto dada, DO, esta ecuación indica que DI, la distancia de la imagen, no depende del ángulo de un rayo. Por lo tanto, no todos los rayos paraxiales se encuentran en el mismo punto I. Esto solo es cierto para rayos que forman ángulos pequeños con el eje y entre sí. Y es equivalente a suponer que el ancho de la superficie esférica refractante es pequeña comparada con su radio de curvatura. Si esta suposición no es verdadera, los rayos no convergirán en un punto. Habrá aberración esférica
tal para un espejo y la imagen será borrosa. La última ecuación se deducirá usando la siguiente figura, para la cual la superficie esférica es convexa vista por el rayo entrante. También es válida para una superficie cóncava, como se observa en la imagen, si emplean las siguientes convenciones. 1. Si la superficie es convexa de manera que el centro de la curvatura C esté en el lado de la superficie opuesta a aquel del cual proviene la luz, R es positivo. Si la superficie es cóncava, C está en el mismo lado desde donde proviene la luz, R es negativo. 2. La distancia de la imagen DI sigue la misma convención positiva si está en el lado opuesto de donde proviene la luz, negativa si está en el mismo lado. 3. La distancia del objeto es positiva si está en el mismo lado de donde proviene la luz. Este es el caso normal, aunque cuando muchas superficies desvían la luz, tal vez no lo sea, de otro modo es negativa. Para el caso en esta imagen, con una superficie cóncava, tanto R como D son negativas cuando se ocupa la ecuación. En este caso, advierta que la imagen es virtual. Ejemplo, una fuente puntual de luz se coloca a una distancia de 25 centímetros del centro de una esfera de vidrio con un medio igual a 1.5, con un radio de 0.10 metros. Encuentre la imagen de la fuente. Solución. Al usar la siguiente ecuación suponiendo rayos paraxiales, con N1 igual a 1.0, N2 igual a 1.5, R igual a 0.10 metros y DO igual a 0.25 metros menos 0.10 metros es igual a 0.15 metros. Despeje la distancia de la imagen que se forma en la superficie 1 de I1. 1 entre DI1 es igual a 1 entre N2 por N2 menos N1 entre R menos N1 entre DO. Sustituyendo quedaría 1 entre DI1 es igual a 1 entre 1.5 por 1.5 menos 1.0 entre 0.10 metros menos 1.0 entre 0.15 metros. Esto da un resultado de menos 10 novenos. Por lo tanto, la imagen de la primera refracción se ubica a 0.9 metros a la izquierda de la superficie frontal. Esta imagen I1 ahora sirve como el objeto para la refracción que ocurre en la superficie posterior, superficie 2 de la esfera. Esta superficie cóncava, de manera que R es igual a menos 0.10 metros y se considera un rayo cerca del eje. Así la distancia del objeto es DO2 y es igual a 0.9 metros más 2 por 0.10 metros y esto es igual a 1.1 metros y la ecuación da con N1 que es igual a 1.5 y N2 que es igual a 1.0. Quedaría 1 entre D2 es igual a 1 entre 1.0 por 1.0 menos 1.5 entre menos 0.10 metros menos 1.5 entre 1.1 metros. Esto da un resultado de 40 onceavos. Así que DI2 es igual a 0.27 metros, en consecuencia la imagen final se ubica a una distancia de 0.27 metros del lado posterior de la esfera.